Muy buenas tardes. Ante todo quiero agradecer a los doctores Baró y Castelo Branco su amabilísima invitación para estar hoy con todos ustedes. Es una vieja relación que mantenemos ya siempre extraordinariamente agradable y espero que también sea para todos vosotros fructífera con lo que vamos a revisar esta tarde. Vamos a hablar de este tema, que es cómo adecuar el riesgo de las pacientes al tratamiento que nosotros le vamos aplicando. Un poquito en una aproximación a lo que está tan de moda, que es la medicina personalizada. Estos son mis potenciales conflictos de interés. Y los puntos que vamos a tratar va a ser, en primer lugar, algunos estudios sobre eficacia comparada para tener las herramientas para decidir qué utilizamos. Un concepto de aparición relativamente frecuente, que es el riesgo inminente de fractura, cuáles son las recomendaciones de las guías que nos pueden orientar y, finalmente, algún punto sobre la aplicación en la práctica clínica. Los estudios de eficacia comparada pues, son estudios ya muy clásicos, donde generalmente se ha estudiado qué efecto tenía un fármaco frente a otro en algunas de las variables que nosotros estudiamos, sobre todo la densidad mineral ósea. De todas maneras, los estudios que realmente importan en el tratamiento de la osteoporosis son aquellos que nos indican cuál de los fármacos es más potente en la reducción del riesgo de fractura. Y el primero de estos estudios cara a cara de dos fármacos con el desenlace fractura fue este que comparó la teriparatida, la PTH134, con risedronato, uno de los aminobifosfonatos de primera línea, en este estudio que se publicó en Lancet hace aproximadamente un par de años. Y en este estudio se comprobó que el fármaco anabolizante, la teriparatida, frente al antirreabsortivo administrado por vía oral, era más potente en la reducción de fracturas, tanto a nivel vertebral, a la izquierda, donde ya a los 12 meses había una reducción significativa de las fracturas y que se ampliaba incluso a los 24 meses de tratamiento, y como en el gráfico de la derecha podemos ver cómo las dos curvas de incidencia de fracturas del gráfico de Kaplan-Meier indican que ya muy tempranamente en el transcurso del estudio se empezaban a separar, de manera que la diferencia en la eficacia se manifestaba ya de forma notable a los 6 meses de tratamiento. Este es otro de los estudios cara a cara, en la cual se ha comparado dos fármacos para ver qué eficacia tenían el uno frente al otro en la incidencia de fracturas, y este es un estudio del New England, un poquito anterior, en el cual se estudia otro anabolizante, romosozumab, frente a un aminobifosfonato, al endronato, que, como en el caso anterior, es un estándar del tratamiento en osteoporosis posmenopáusica. Pues bien, en este estudio nuevamente se comprobó que tanto a los 12 como a los 24 meses, romosozumab, el fármaco anabolizante, el fármaco formador, era más potente que el antirreabsortivo y conseguía una disminución significativa en el riesgo de fractura, que era estadísticamente muy significativa a los 24 meses de tratamiento. Aquí vemos de nuevo unas curvas de Kaplan-Meier, donde también apreciamos que ya pronto en el transcurso del estudio se separaban las dos curvas de incidencia de fracturas, de manera que romosozumab reducía de manera significativa y precoz la incidencia de fracturas con respecto al endronato. Hubo, sin embargo, en este estudio un hallazgo de seguridad que luego ha sido muy comentado, que fue que en el grupo tratado con romosozumab habían unas incidencias algo superiores en los accidentes cardiovasculares.
concretamente en cardiopatía isquémica, en fracaso cardíaco o en acontecimientos cerebrovasculares. Esto se ha estudiado de manera muy exhaustiva, de hecho todavía hay estudios en marcha, y una de las hipótesis que tiene más fuerza en estos momentos es que probablemente las diferencias no se debían a que romosozumab aumentase el riesgo, sino que alendronato posiblemente tenga una incidencia positiva en los acontecimientos cardiovasculares, de alguna forma que el bifosfonato es protector frente a problemas cardiovasculares. Este es otro estudio comparando, hemos visto comparaciones de anabólico frente a antirreabsortivo, y este es un estudio que compara los dos anabolizantes que en estos momentos tenemos en nuestra perspectiva de tratamiento, que es romosozumab frente a teriparatida, y en este estudio se comprobaba cómo el efecto de romosozumab sobre la densidad mineral ósea, romosozumab son los gráficos en azul, era superior al efecto sobre la densidad ósea conseguido con teriparatida. De todas maneras, este estudio es solo sobre densidad mineral ósea y hay que tener en cuenta que esto no implica que haya una superioridad en cuanto a rendimiento antifractura que debe ser certificada por un estudio específico. Por lo tanto, podríamos concluir de estas comparaciones que los anabolizantes en general son superiores a los antirreabsortivos y, para ser más puntual, a los antirreabsortivos por vía oral en su eficacia antifracturaria. Hay un concepto importante en clínica que se ha introducido con fuerza, que es el concepto del riesgo inminente de fractura. El riesgo inminente de fractura nos indica o nos identifica a aquellas pacientes que están en una situación en la cual en los próximos meses pueden tener una incidencia de fractura mucho más alta de la esperable para su edad. Son aquellas que tienen un riesgo en los próximos meses de padecer fracturas o más comúnmente de padecer una segunda fractura, ya veremos a ese detalle. Aquí vemos cómo después de tener una primera fractura, el riesgo de fracturarse nuevamente es muy elevado, va disminuyendo hasta el segundo año aproximadamente. Primera mensaje es que durante los primeros años, 2 años después de una fractura, este riesgo es muy elevado y luego se estabiliza, pero ya siempre el riesgo de una nueva fractura es más alto que el que tienen las mujeres que no han tenido nunca ninguna fractura, que es la línea discontinua. Y esto es aplicable para mujeres de cualquier edad. O sea que en cualquier periodo de edad, las mujeres que han tenido una fractura en los últimos meses tienen más riesgo de padecer subsiguientes fracturas en los meses que siguen a nuestra visita. Hay factores que se han identificado, y este es uno de los trabajos más recientes de este mismo año, que nos identifica a aquellas mujeres en las cuales tenemos que estar alerta porque puede ser que tengan una fractura en los próximos meses y por lo tanto están en riesgo inminente. Son el tener una fractura reciente, haber tenido una fractura reciente, aquellas que padecen frecuentes caídas, algunas comorbilidades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, depresión, espondilitis anquilosante, procesos que disminuyen la movilidad y algunas medicaciones, especialmente los glucocorticoides, los sedantes, los psicofármacos y también la heparina. ¿Qué nos recomiendan las guías en nuestras pacientes? De manera que podamos tener una guía con respecto a diferentes tipos de paciente que merecen considerar diferentes tipos de tratamiento. Bien, esta es una guía ya clásica de la Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral. Se publicó en 2015 y, como vemos arriba de todo, se clasifican a las mujeres que tienen indicación en 2 grandes grupos. Un riesgo de fractura elevado a la izquierda, y son aquellas que han tenido 2 o más fracturas vertebrales, y a la derecha las que tienen un riesgo menor de fractura, que son mujeres de menor de 65-70 años que tienen una densitometría patológica y que todavía no han padecido fracturas. De acuerdo con una u otra, se puede utilizar primero un fármaco en el caso de las de alto riesgo, que sean un anabolizante seguido de un antirreabsortivo, y en las de bajo riesgo
utilizar un SERM o alternativamente algún otro antirreabsortivo. Y en el centro quedarían las mujeres de un riesgo estándar que no aplicarían ni a uno ni a otro grupo. Esto fue de alguna forma bastante una primicia, ya que posteriormente, en el año 2019, la Sociedad Endocrinológica de Estados Unidos publicó su guía de tratamiento, se ha publicado una actualización en 2020, y aquí vemos cómo clasificaba las pacientes en bajo o moderado riesgo o en alto y muy alto. Como este gráfico es tremendamente complejo, los he simplificado sus clasificaciones en mujeres de alto riesgo, que son aquellas que tienen una fractura vertebral previa o de cadera y que tienen una densitometría de osteoporosis por debajo de menos 2,5, o bien que tienen un riesgo de fractura de cadera por FRAX superior al 3% o de fractura mayor superior al 20%. Y dentro de estas, a las de muy alto riesgo son las que tienen fracturas vertebrales múltiples o muy severas y además tienen la densitometría baja. Y según clasifiquemos la mujer en riesgo moderado o riesgo alto o muy alto, podemos utilizar en el primer caso bifosfonatos por vía oral o por vía intravenosa, y en caso de riesgo alto o muy alto, las guías, además de esta opción, ofrecen la posibilidad de utilizar denosumab subcutáneo, teriparatida, abaloparatida en Europa no está disponible, o romosozumab, durante los periodos aprobados para su uso. La International Osteoporosis Foundation también ha publicado más recientemente su algoritmo de tratamiento, que varía de acuerdo con la clasificación de riesgo que nosotros hacemos de la fractura, y también confirman que como muy alto riesgo consideran mujeres que tienen 2 o más fracturas vertebrales o que tienen una fractura vertebral o más y además una fractura no vertebral por lo menos. Y según clasifiquemos a la mujer en bajo, alto o muy alto riesgo, lo que aconseja en el caso de riesgo bajo es considerar terapia hormonal sustitutiva y SERMs, en el caso de riesgo elevado un bifosfonato oral o otro antirreabsortivo, y en el caso de riesgo muy elevado un agente anabólico seguido por un antirreabsortivo. Si reunimos un poco lo que las diferentes guías nos están diciendo, vemos cómo se clasifica como muy alto riesgo, fractura en los últimos 12 meses, y de nuevo esto nos habla de riesgo inminente, fracturas múltiples, fracturas mientras la paciente está recibiendo un tratamiento para la osteoporosis o un tratamiento que puede ser tóxico para los huesos, un T-score muy bajo, por debajo de -3, y una probabilidad, según la escala FRAX, muy alta de más del 30% para las fracturas mayores o más del 4,5% para la cadera. Alto riesgo si tienen, o bien, siempre en caso de edad posmenopáusica, una fractura previa de más antigüedad que los últimos 12 meses, o un T-score por debajo de -2,5 de osteoporosis, o un T-score de -1 a -2,5 y además una puntuación FRAX alta. Y por último, bajo riesgo todas las demás, posmenopáusicas que no han tenido fracturas y que tienen una buena densitometría y un buen resultado en la escala FRAX. De acuerdo con esto, los tratamientos en muy alto riesgo serían romosozumab o paratormona, y como alternativa denosumab o un bifosfonato, y recomienda específicamente alendronato o zoledronato. En el segundo caso, en riesgo elevado, denosumab o un bifosfonato seguidos de otro bifosfonato de raloxifeno, y como alternativas, y en el caso de bajo riesgo, la terapia hormonal o un SERM, que en este caso aconsejan raloxifeno. ¿Cómo se aplica esto en la práctica clínica para que nosotros lo podamos utilizar en nuestra consulta? Bien, algunas publicaciones nos ayudan a hacer este análisis de decisión terapéutica, y esta es una guía británica también de este año, que es de una de las organizaciones que coopera con el NICE, la Agencia Nacional para el Estudio de Tecnologías, y en esta lo que hacen es comparar los efectos de diferentes fármacos en su eficacia sobre fractura vertebral frente a placebo. Y como vemos, arriba tenemos los anabolizantes
teriparatida, romosozumab continuado con alendronato, romosozumab y luego dos fármacos antirreabsortivos inyectables, denosumab y zoledronato. Aquí ya vemos una primera aproximación a cuáles son los fármacos que, según este análisis, tienen mayor potencia antifracturaria frente a fractura de vértebra. Luego viene ivandronato, alendronato, risedronato y raloxifeno. Y cuando se trata de fractura de cadera, la misma guía nos habla de nuevo de teriparatida, romosozumab con alendronato y denosumab, y a continuación romosozumab en el estudio corto, que no llegó a ser estadísticamente significativo, y alendronato, zoledronato, risedronato, mientras que los SERMs no les otorga eficacia frente a fractura de cadera. Otra de las publicaciones recientes, este análisis estratificado de acuerdo con el riesgo de las fracturas de las pacientes, y en este análisis, que es clínicamente importante o es muy curioso, clasifica los estudios, aquellos en los que se han estudiado mujeres que más del 50% tienen fracturas ya en el momento de entrar en el estudio, y otros estudios en el que el porcentaje de fracturadas es menor, que podíamos clasificar como de alto y bajo riesgo. Pues bien, en los grupos de alto riesgo son eficaces en cuanto a fracturas clínicas el alendronato, el risedronato, romosozumab y teriparatida y zoledronato. Es decir, cuando hay alto riesgo, lo que aconseja es que tratemos de elegir los fármacos más potentes, lo cual, pues, por otra parte, es de sentido común. Mientras que en los casos de bajo riesgo, que son aquellos estudios en los que las mujeres tenían pocas fracturas vertebrales al inicio del estudio, el número de opciones es más reducida. De las que tenemos nosotros disponibles, pues probablemente se restringen a denosumab, a romosozumab y, en el límite de la significación, a teriparatida. También otro estudio británico compara denosumab, raloxifeno y romosozumab, también de una de las agencias del NICE, y en este caso, en un análisis complejo, lo que hace es que analiza el efecto sobre la fractura de cadera, que en los casos de alto riesgo siempre es algo que preocupa mucho al clínico, y otorga prioridad a teriparatida y a romosozumab durante un año, seguido durante el segundo año y subsiguientes con alendronato. Y en este estudio hay un gráfico que es muy ilustrativo, donde combina algo que para los clínicos es fundamental, que es la eficacia con la seguridad. La seguridad la vemos en el eje vertical, la eficacia en el eje horizontal, a más a la derecha más eficacia, más potencia antiosteoporótica, y la seguridad se mueve alrededor del eje neutral, que es el que sería seguridad equivalente a la utilización del placebo. Y nuevamente los dos anabolizantes, romosozumab y teriparatida, son los más potentes, seguidos de denosumab, zoledronato y ya de otras opciones. Y también en este trabajo de Canis, que se refiere a las guías de la IOF que hemos comentado hace un par de minutos, tiene una significación especial, y además para señalar, en caso de una reunión de ginecólogos, cómo las pacientes de muy alto riesgo y de alto riesgo se presentan ya a edades tan tempranas como entre 50 y 54 años, donde un 14% de pacientes ya son clasificables como de muy alto riesgo y un 13% de alto riesgo. Lógicamente, estos porcentajes van aumentando conforme progresa la edad, pero vemos cómo en los primeros segmentos de edad, los 50, 55, 60, 65, hay un porcentaje nada despreciable de mujeres de alto y de muy alto riesgo a las cuales nosotros tenemos que tratar de identificar y tratar, conforme con esta clasificación, con fármacos de mayor potencia antifracturaria. De todo esto, las conclusiones que nosotros podríamos extraer es que en los casos de pacientes con riesgo inminente de fractura, eso es indicación de un tratamiento urgente,
que en general, como además es plausible biológicamente, los anabólicos son unos fármacos más potentes que los antirreabsortivos, que los fármacos inyectados son más potentes que los orales, se administra toda la dosis, se absorbe toda la dosis y la adherencia al tratamiento viene mucho más asegurada que en los fármacos orales, que debemos usar tratamientos adaptados al nivel de riesgo y según ese nivel de riesgo utilizarlos de una u otra potencia. Y luego otro mensaje que yo creo que es absolutamente bien conocido es que debemos utilizar de manera secuencial tras un anabólico siempre un antirreabsortivo, y esto será el objeto de la sesión que mañana dará la doctora Carbonell en esta misma reunión. Y con esta fotografía que ha salido un poco hiperpixelada de mi hospital, debe ser efecto de los pacientes con COVID que estamos viendo en estos momentos, les agradezco su atención a estas palabras. Muchas gracias y cuando quieran sus preguntas serán un placer.